Entonces veíamos casos particulares, empezábamos como de ese problema, de esa idea original de utilizar las variables duales y las variables primales, entonces cómo podemos hacer para volverlo distribuido. Entonces, la idea es que vamos a ir construyendo, empezamos ya a construir una parte en la clase anterior y hoy vamos a por lo menos a dar línea de por dónde podemos ver cosas, ¿no? Entonces la idea es como, bueno, arranquemos por lo más fácil, que es, pensemos que la función se puede, se puede descomponer. Vemos que la función se puede descomponer en una suma de funciones, ¿no? Entonces podemos ver que podemos partir el espacio en algunas variables y entonces como que tratábamos de ir por ese lado. Entonces, una cosa era que fuera separable y otra cosa era que se pudiera descomponer, ¿no? Eran como las dos cosas que vimos. Entonces, si veíamos que tenían estas condiciones, entonces podíamos armar todas esas variables x sub i de las funciones separables, ¿no? Entonces, como que podía ahí. Bien, y seguimos una línea muy similar a lo que habíamos hecho con la dualidad, que era tener entonces un lagrangiano aumentado para incluir restricciones, el step size, entonces lo escogíamos como ese row de la función ahí que teníamos para eso. Vimos entonces la primera idea de, bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso de descomponer? Veámoslo entonces en un escenario puntual, que era donde podemos partir en dos conjuntos de variables, tanto la función como las restricciones. Entonces, ese era, de ahí sale la AMM, de poder empezar este tipo de descomposiciones. Entonces, veíamos aquí el lagrangiano aumentado, incluyendo todas esas restricciones, y llegábamos entonces a cómo era la actualización. Entonces veíamos que se actualizaba X, como podemos ver, X toma, la variable X toma el Z, llegó del que está ahí, digamos que del tiempo K, y el mu K, ¿verdad? Que es la variable dual, multiplicador. Entonces toma estas dos y resuelve el problema de optimización de lagrangiano aumentado y le saca el argumento mínimo y obtiene entonces, ese es el xk más 1. El xk más 1 entonces se lo pasa a la otra variable z, que también toma el multiplicador que estaba, y ahora hace lo mismo, pero con respecto a z, pero usando xk más 1. Y finalmente, y así es que evoluciona. Y finalmente el último, evolucionamos entonces, ya tenemos k más 1, xk más 1, zk más 1. Entonces ahí ya evolucionamos el multiplicador, el mu. Ese es el ADMM tradicional. Y teníamos el resultado de convergencia, que decía que si las funciones g y la función f eran funciones convexas y tenían un punto factible de la función objetivo, entonces evaluada, entonces este tipo de actualización iba a converger al óptimo. Entonces, este es el ADMM tradicional. ¿Dónde estaba lo alternante? Que alternaba entonces la dirección a través de el que teníamos las variables X y las variables Z, que no se actualizan en paralelo, sino que se actualiza la una y le pasa la información a la otra. Y después entonces le pasan toda la información al mu y el mu se actualiza y les devuelve la información a los X y a los Z. Entonces, ese era como el método de la AMM tradicional. Entonces, aquí están las conclusiones de eso que vimos. Y la convergencia, entonces ya que estaba garantizada, entonces que llegamos bajo esas condiciones. Bien, entonces ahora sí arranquemos a ver cómo podemos de entrada volverlo un poco más paralelo, porque allá tenemos esa alternancia, pero todo termina en un cuello de botella, y es que le cargamos a un solo nodo al final, o a un solo punto, a una sola máquina, que haga mu, que actualice mu, ¿verdad? Entonces, cuando actualiza mu, pues vemos que él sí tiene que, aunque claro, es de menor dimensión, pero a nivel de, puede que sea computacionalmente, no es que haga mucho más, pero a nivel de comunicación, sí, porque él tiene que recibir todas las variables y después tiene que mandarle a todos. Entonces ahí está el asunto. Bien.
Entonces, la primera idea es, bueno, pues ya que vimos que podemos partirlo en dos, ¿por qué no lo partimos en más subproblemas? O partámoslo en un conjunto de subproblemas, para tratar de por lo menos, igual va a quedar un punto centralizado, pero entonces tratemos de paralelizar lo más que se pueda ese conjunto. Entonces, esa es una primera idea, que es lo que se conoce como el de hacer el parecido al algoritmo este de gradiente descendente, pero coordinado. Entonces, asumamos una función f que tiene esta forma y al hacer el gradiente, la derivada parcial del gradiente con respecto a x sub y de cada una de esas funciones, entonces nos va a dar algo de esta forma y el algoritmo, que llamamos el paralelo, entonces obtienen los updates, los hace de esta manera. Entonces, ¿qué vemos acá? Que es cada una de estas funciones, ¿cierto? Le sacamos entonces la derivada con respecto a cada uno de los ejes, digamos, o de los subgrupos por los que vamos a hacer, y eso es lo que distribuimos. Entonces ahí no estamos viendo mucho, es muy parecido a lo que ya habíamos hecho cuando sacamos esa matriz que era diagonal y hacemos una aproximación ahí. Pero esta idea sí la podemos tratar de extender. Bien, entonces miremos qué pasa si tenemos las funciones separables. Creo que eso también ya lo discutimos. Bueno, esto no. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos esto, ¿verdad? Las funciones de 1 hasta n, de los f sub i, tenemos el conjunto de restricción, entonces se puede reformular el problema usando la estrategia, esta que vemos acá, que es la misma suma que está acá, de los x sub i, pero le pasamos, esto es un poquito parecido a lo del lagrangiano, entonces lo que hacemos es pasar aquí la función g, que se llama la función indicador. ¿Qué quiere decir la función indicador? Quiere decir una función que está relacionada con el conjunto de restricción. Entonces, si los x están dentro del conjunto de restricción, esta función que está acá se hace cero. No afecta la función objetivo. Pero si no, o sea, si el x está fuera del conjunto de restricción, entonces esa función se hace infinito. Básicamente se parece a lo que veíamos de las funciones de barrera. Entonces es como para obligar al problema a estarse metido dentro de la restricción. Lo que pasa es que ustedes saben que el infinito computacionalmente es un problema y bueno, y esto puede ser que no sea tan fácil. Teóricamente puede ser interesante como decir, no, pues que sea infinito, entonces el problema pues no se va hacia allá, ¿verdad? Nunca se va a ir hacia allá porque pues ve el infinito, ve el abismo, entonces él dice, no, pues no me voy a ir al abismo. Pero pues a veces esto tiene problemas de convergencia pues a la hora de implementarlo. Pero bueno, pero lo importante es que conceptualmente podemos hacer esto, poner esta g acá y aquí entonces que la restricción sea que se hagan igual a las variables. Y para que no las x con las y. Bien, entonces eso nos lleva a esta idea de poner esta función de barrera más o menos, nos lleva entonces, pensemos a algo así. Entonces hacemos el lagrangiano aumentado, tenemos acá con los x sub i menos los z sub i, ¿verdad? Que pusimos ahí como restricción. Acá tenemos el rho, el segundo término que le hemos ido agregando al lagrangiano aumentado para hacerlo, ponerle cierta gravedad para que vaya más rápido. Entonces podemos ver que este lagrangiano, pues se puede descomponer en los sub i, o sea, se vuelve una suma. Entonces, eso lo que hace básicamente es entonces partirlo y tenemos que tengo los x sub i, entonces allá es como extender la idea original que solamente teníamos un x, ahora tenemos un conjunto de x, entonces tengo todos los x, entonces tengo x1, 2, 3, 4, así, y solamente tengo una variable alternante, o sea, z, entonces z solamente es 1, pero hice como un particionado en las otras variables x. Entonces es muy sencillo, simplemente es extender la idea original en la cual teníamos xz, ahora tenemos todo un conjunto de x sub i, entonces acá tenemos un conjunto de variables x sub i que hacen los cálculos exactamente igual con el laplaciano aumentado, teniendo en cuenta esta condición, y al final, entonces se le pasa este acá,
tiene el mu y resuelve z. Entonces es como si alternamos, pero solamente tenemos una variable de alternancia que es z y el resto tenemos todos los x sub i. Entonces es como paralelizar todavía más esa idea. Yo le llamo ADMM jerárquico porque seguimos haciendo lo mismo, en el sentido de no nos quitamos este cuello de botella de, aquí hay un error, aquí es mu sub i k. Tenemos el mismo cuello de botella y es, sí, paralelizamos un montón, porque tenemos ahora un conjunto de variables x sub i, pero al final tenemos que pasarle toda la información. Bueno, ahora no tenemos un mu, sino tenemos un conjunto de mu. Entonces le quitamos un poquito ese peso que antes tenía mu, que era uno solo, o sea, era como un vector ahí. Ahora tenemos un subconjunto, o sea, tenemos varios mu sub i, ¿verdad? Entonces también le quitamos un poquito de presión. Pero hay un paso aquí que sigue siendo jerárquico en el sentido de seguimos pasándole toda la información a una variable, la variable de alternancia z, sigue recibiendo todos los x, sigue recibiendo todos los mu para hacer un cálculo. Entonces siempre tenemos una variable o algo que está haciendo ese tipo de cálculo o de centralización de la información. Entonces sí, aquí podemos descomponer acá, pudimos descomponer acá, pero aquí nos sigue quedando este nodo centralizado. ¿Cómo la ven? Preguntas hasta ahí. Eso es un repaso un poco de lo que hablamos la clase anterior. Creo que nos faltó esta diapositiva que no la pusimos, pero ya ahí ya íbamos a llegar. ¿Todo más o menos claro? ¿Seguimos bien? Una pregunta, Eduardo, ahí en el lagrangiano del X sub i, creo que es sin el sub i, ¿cierto? Porque si no serían varios lagrangianos. Acá, En el X sub i, K más 1. Hay un X L sub i. aquí, ahí donde estoy marcando, Sí, ese es su i, porque ese sub i. esta es una suma, pero como ya vimos que esto se puede descomponer, ¿sí? Entonces lo que se puede probar, o sea, por eso el típico ese que está escondido que dice, podemos ver, ¿no? Pero pues poderlo ver no se ve tan fácil, pero se puede, de alguna manera se puede llevar allá a que esto, al final, se puede ver como una suma de 1 hasta n de lagrangianos aumentados. Ah, ¿Sí? ok, ok. Entonces, por eso esa es la idea de descomponerlo, que como la función se puede descomponer y podemos, esto como es la restricción, también se puede descomponer, esto también, porque esto es si usted mira, cuando usted ejecuta esto también se queda partido, porque son los x sub i y los z sub i, y esta es una sola variable. Entonces uno dice, sí, porque esta es la variable que está presente en todos, la z. Entonces sí, se puede ver, si se da cuenta que sigue estando z. Entonces sí, se puede ver como una suma de los x sub i. Si quiere, borre este término para que pueda ver más fácil estos que están acá, que se da cuenta que todos son sub i, sub i, sub i, sub i, son una suma. Entonces uno puede decir estos, y claro, y tiene gz. Bueno, listo, entonces puedo hablar de como una descomposición. ¿Sí? Listo. Bien, chévere, buena la pregunta. Acá tengo este. Profe, disculpe. Claro que sí. Este, es que no entiendo la última. ¿Es igual a la misma variable? En la última expresión, espérenme ya, es que ahí había un error. Espérenme, ya lo vuelvo Sí, a. en la última. O sea, matemáticamente creo que no la entiendo muy bien. Ya, espérenme que había un errorcito ahí. A ver si ahora sí quedó bien.
Y nos quedó así. Sí, entonces, a ver, tenía un K más uno aquí arriba que es un error. Entonces, sí era ese, ¿cierto? Sí, sí era ahí abajo con el mu. Sí, profe, ahí era. Listo, sí, gracias. Sí, sí, me acabo de dar cuenta de ese errorcito que se fue ahí de K más uno. Entonces, perfecto. Sí, entonces no, ese es, si se dan cuenta, es el mismo, pero entonces ahora tengo un conjunto de mu's. O sea, es como si hubiera podido partir el vector que antes se sumaba así, pues lo parto, porque ahora tengo las variables x sub i, las z sub i, x sub i. Bien, entonces ahí vamos. Eso es como lo que vamos ahí. Avancemos un poquito más, a ver qué más, qué otras ideas hay sobre cómo se puede empezar a volver distribuido. Entonces, en un paper que se me ha hecho raro, que estoy buscando hoy en la tarde a ver si encontrar la versión journal, pero pareciera que la versión de conferencia quedó hoy ya. Es un paper muy corto, 6 páginas, de Odaglar, que se llama así tal cual como está este nombre, obviamente con esto expresado, se llama Distributed Alternating Direction Multiplier Method Multipliers. Y entonces uno dice, no, pues tremendo nombre, o sea, la primera persona que escribe ese título y no está en otra parte, tremendo, ¿no? Y resultó ser un artículo de conferencia y parece que no sé por qué no pude encontrar la versión journal, no sé qué hicieron, tal vez dijeron, no, pues solamente esa idea se quedó ahí. Entonces, nada, miremos esa idea, no la tengo completamente desarrollada porque eh, igual ahorita la hacemos a mano un poco, porque es un poquito enredada y al final hay cositas que no me gustan, pero tiene algo chévere que es utilizar un enfoque diferente a lo que venía. Pero conclusión de esto, conclusión es que no podemos hablar de que haya un algoritmo o habría que mirar en lo más reciente que han hecho, pero hasta hablando hace pocos años, un par de años, unos 3 4 años, aquí iban, ¿sí? Entonces pensemos que eso era como el estado del arte, de donde iban en la idea de hacerlo distribuido. Y de ahí para allá se desprendieron varias cosas, pero como varias aproximaciones, pero ninguna es suficientemente contundente, o sea, ninguna se ve como un resultado clásico que uno diga, claro, esa es la forma clásica en la que se debía hacer. Entonces vamos a mirar esta, que utiliza una técnica de colores, de colorear el grafo. Entonces imagínense lo que tratan de hacer que no es evidente. ¿Por qué? Porque no es fácil quitarse la dependencia a una variable que se actualice y que se comparta con todos. Ese es el lío. Entonces, lo del z, sí, en este caso, o antes que teníamos era el mu. Z era 1, pero, o sea, z y mu. Aquí por lo menos ya dijeron, bueno, solo quedamos con z. Pero siguen teniendo el mismo problema y es que hay alguien que tiene que recibir la información de todos. Y eso no funciona en la idea de distribuido o descentralizado. Nosotros queremos que se pueda hacer en grupos y actualizarlo. Muy bien, entonces miremos un poco lo que hizo Daglar, a ver si lo entendemos. Como les digo, esto no lo había revisado, sino que lo busqué como para tratar de ver lo que han hecho más, un poquito más reciente. Y seguramente Norstar Stefano, por eso les menciono a Norstar Stefano, es un libro que les voy a poner hoy ahí en el Classroom. Seguramente él sí ya debe tener una versión más chévere que esta. Debe tener una versión más completa, utilizando teoría de matrices, que es donde uno quisiera, como uno quisiera que fuera, no utilizando tanto combinatoria de grafos, que es más difícil, sino por el lado de la teoría de matrices. Bien, entonces, en esta aproximación, aquí hay igual ocurre ahí en el paper, dicen grafo dirigido o grafos de dirección, le llaman G igual, como que dependiendo de lo que quieren, en un momento le dicen así o al otro, para no tener más grafos, pero bueno. Entonces, lo de siempre, tenemos el grafo, este es el conjunto de nodos y este es el conjunto de bordes.
Y entonces definen una matriz que se llama la matriz nodo-borde de incidencia. Y esta es la definición, entonces vamos a ponerle a esa matriz Y. Entonces es una matriz donde las columnas están indexadas por los nodos del grafo y las filas están indexadas por los bordes. Entonces están ordenadas como un par E sub IJ. ¿Sí? Esto es lo típico del borde, ¿verdad? Del edge IJ. Y entonces los elementos de esa matriz están definidos de la siguiente manera. Es una matriz que solo tiene unos y menos unos o ceros. Entonces el componente de la matriz, recuerden que esto es el E sub IJ, B. Entonces si son iguales es 1. Y si I es igual a B, entonces es 1. Y si J es igual a B, entonces es menos 1, si no es 0. Entonces uno dice, pero esta vaina, ¿qué es? No es tan evidente. Entonces vamos a mirar un ejemplo de un grafo para ver cómo se hace esta matriz de incidencia. Entonces miren que es diferente a lo que hemos visto. No es el laplaciano, no es la matriz de adyacencia, no es la matriz de grado. Aquí no hay grado. Aquí solamente se llama incidencia nodo-borde. O sea, se inventaron esta matriz para lo que sigue después. Entonces inventan una matriz que tenga estos unos y estos menos unos para después. Entonces miremos. Profe, qué pena lo interrumpo. Claro. Es que una vez un me pasó un libro, no recuerdo el nombre, yo por ahí lo tengo, que es de Meran Mesbahi y Magnus Egerstedt, que es de Sí, el de... teoría de grafos, métodos de teoría de grafos en redes multiagente. Y ahí sí definen una matriz de incidencia que es exactamente la misma definición de esa que se nos está presentando ahí. Entonces, ¿Y se lo que, acuerda para qué lo usaban? no, la verdad lo leí como 3 veces y no le encontré utilidad. O sea, aprendí a hacer la matriz, pero no, nunca le encontré como utilidad. Pero entonces la definición es más fácil, me parece más fácil en el libro porque dice, es menos uno si el nodo i es la cola del enlace, ¿sí? O sea, es la cola de la fecha, no la punta, sino la cola. Es uno si el nodo i es la cola del enlace. Y es cero de otra manera. Y da exactamente igual, ¿cierto? Creo que sí. No he revisado. O sea, la vi igualita y sí es como igual, pero no sé si da igual o los unos y los menos unos están invertidos. Ah, bueno, pero no importa. Si están invertidos no pasa nada. Hagamos el ejemplo y ahí confirmamos entonces si es exactamente igual. Chévere, chévere que no. Yo no me acordaba que estaba en ese otro libro también. Entonces, pongamos... Presentemos. Listo, entonces hagamos el ejemplo que está ahí. Que está en el paper de Osdaglar. Bien, entonces tienen este grafo. Y este grafo es igualito a uno que también está en el libro de Magnus. Yo creo que de ahí salió. Sino que tal vez en el libro de Magnus no le dieron tanta... Ah, de pronto en lo de grafos dirigidos, pero bueno, no lo desarrollaron completamente. Muy bien, entonces tenemos acá 1, 2, 3, 5, 4 y 5. Entonces ahí tenemos 5 nodos y se supone que la matriz Y va a tener la siguiente forma. Entonces, lo que nos dice, bueno, entonces como decía Oscar, si es la... Es que vea que acá en este ejemplo el grafo ni siquiera es dirigido.
Yo no, mujer Armando, antes ahí dice, de entrada aparecen, Pues el libro hay una parte donde dice que funciona como tanto para grafos eh, dirigidos dirigidos como como no no dirigidos. dirigidos. Sin embargo, como digamos que la sección arranca diciendo como bajo la suposición que se le han asignado subíndices o que se le han asociado subíndices a los enlaces de manera a un grafo cuyos enlaces han sido orientados de manera arbitraria, ¿sí? Entonces parte de la suposición de que los enlaces se orientan en el grafo. Entonces queda una matriz de n por m, ¿no? No es una matriz cuadrada, sino que es una matriz del número de nodos n por el número de enlaces e. ¿Se acuerda qué página es? Del libro de Magnus está en la página, ya le digo, profe, 23 del libro, página 44 del PDF que yo tengo. Ah, ya, aquí está. Sí, está más fácil esta definición. Sí, es la misma, es la matriz de incidencia exactamente igual. Entonces reescribamos la definición que está más fácil aquí que en el otro libro, que en el paper. Entonces sí, pues volvámoslo a poner acá. Nos dice que pues entonces aquí hablan de los D. Entonces nos dice menos 1 si el de su I, claro, y esta tiene la misma notación que usamos al principio. Pues J, 1, su I es la cabeza de E sub J y 0, pues. Listo, entonces ahí lo que nos dice, lo que nos decía la definición es que las filas, entonces las columnas están indexadas por los nodos y las filas están indexadas por los, entonces en este caso por los bordes, por los links. Entonces en este caso tenemos 5 nodos, ¿verdad? Entonces los nodos implica columna y los links implican fila. Entonces, nada, esto quiere decir que aquí vamos a tener 5 columnas, porque tenemos 5 nodos, y aquí vamos a tener, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a tener 6 filas. ¿Sí? Entonces esto va a tener 4, 5, 6. Y va a tener en columnas, va a tener 1, 2, 3, 4 y 5. Así va a ser la matriz. Muy bien. Entonces, bueno, miremos acá. Recuerden que esto, el grafo no dirigido, se puede ver como un grafo dirigido así, ¿no? O sea, como que, bueno, no. Se ve como si fueran los dobles. O sea, uno podía pensarlo así, como si fuera cabeza, pero también en otro momento es así, ¿no? Pues como para ayudarnos a que funcione. Y así podríamos armar todos. Todos son bidireccionales.
Y así podemos usar, es más fácil esta definición. Listo. Es una pregunta. Claro que sí. Ahí no se doblarían el número de links, o sea, el número de filas. Buena pregunta, ¿no? Pero parece que no. Pues yo ¿No? la conozco, pero solo en dirigidos. ¿Cómo? Que yo la había visto, pero solo en dirigidos, en grafos dirigidos. Sí, pero se supone que ahí funciona con esta. Vamos a ver si nos cuadra con la que tenemos ahí. Entonces ahí dice que el primero es 1. Porque dice que sí. Oiga, sí, pero no va a cuadrar. Porque ¿cómo tendríamos el mismo? No, y acá está sin direcciones. En el paper yo lo vi sin direcciones. Bueno, vamos a ver qué pasa, cómo va. Entonces dice que es 1 si B1 es la cabeza de E1. Pero creo ahí, profe, que incluso habría que ponerle Toca numerar los enlaces. como identificadores, eso sí, a los enlaces para saber, pues, de qué filas se está hablando. ¿Sí? Y entonces si hacemos eso, todo esto se duplica. Sí. Entonces no podemos hacerlo. Entonces está mal el ejemplo que está ahí, no está bien, porque si seguimos las reglas, no nos va a dar como está ahí. No, porque ahí está, así, ahí está ahí con 6. O sea, estaba el grafo original. Estaba el grafo original. Vamos a hacer el grafo original. Y más bien lo que hacemos es mirar qué pasó con las direcciones. Sí, porque si no, no da, esto se sale de control, pues se va a volver el doble, porque tendríamos que indexar. Ahora sí, 1, 2, 3. Profe, pero para etiquetar el link tendría que tener los dos índices y ya, ¿no? Digamos, con la versión que tenemos acá, con la versión que puse en la diapositiva, sí, pero con la que está acá, si usted se da cuenta, los digamos, si uno dice que E sub 1, digamos que E sub 1, sí, aquí está el J, ¿no? Para indicar la fila. Entonces, si uno, ¿cuál sería? Este sería el de ir de 1 a 2. Sí, es que hacía referencia a la anotación de la diapositiva. Creo que ahí uno se ubica mejor. Se ubica mejor, claro, y porque allá sí, en cambio acá me tocaría ponerle que Claro, la etiqueta de los links sería más arbitraria. En cambio, si los links ya tienen sus dos índices correspondientes a los nodos, ya sale de una. sí, sale de 1. Entonces, para que no tengamos este problema, es mejor utilizar la definición que está allá en el otro lado. Bueno, juguemos un momento con esto aquí, a ver qué vamos armando. Entonces nos dice que si bueno, entonces vamos a asumir obviamente que acá sería el E1. El E1 sería el que va de 1 a 2. Entonces, si pongo un 1 aquí, sería como si estuviera haciendo, como si estuviera dirigido hacia acá. No, Porque, no, profe, así buscando muy rápidamente en Wikipedia, sí. eh, para casos no dirigidos, Ujú. es como si fuera uno, o sea, mejor dicho, se le pone identificador a los enlaces y si un enlace está, ya sea pues, conectado a un nodo, a un uno en ese ítem de la matriz. No se maneja el menos uno porque no habría cola al ser, pues, no dirigido.
Correcto, yo creo que el problema que tengo acá, miramos un momento la otra definición. La definición del libro que tenemos, del libro no, del paper. Sí, uno. Yo creo que esta funciona mejor. Listo, entonces miremos esta. Con esta. Entonces, arranquemos. El Y11, pero claro que aquí dice, sí, que sería, pero miren aquí una cosa, aquí el sub IJ, en el primer caso sería el de 1 a 2. ¿Mm? Sí, esta definición no me gusta tampoco mucho porque vean que aquí dice el E12 y por qué le voy a llamar a ese el 1, siendo que también tengo el E14, ¿cierto? Sería como si quedara indexado solamente por el primero. No sé, no está tan buena esta anotación. Listo, pero no importa, arranquemos así, digamos que el 1, 1, no importa que parece que hay una dualidad, o sea, como que se duplica la cosa ahí, pero bueno, el 1, 1, cuando si este es igual a este, el I, listo, el I, cuando el I sea igual a B, ahora sí, sí cuadra, tiene toda la razón Cristian, esta anotación es mejor que la otra. Entonces, cuando el I es igual al B, entonces en este caso sí, el I sería 1. Entonces el 1 el 1 sería 1. Entonces este sería 1. Ahora sí cuadra aquí un 1. Ahora hagámoslo difícil. Entonces el 1, 2. Cuando estamos en el nodo 2. Y el J es igual a 2. Y el J es igual a 2. Sí, porque estamos aquí 1, 2. Sería menos 1. Entonces aquí aparecería un menos 1. Sí, más o menos va cuadrando. Hay unas partes en las que van a aparecer como dudas en cómo asignar ahí, pero ahí más o menos va saliendo el asunto. Después ya sería 0, 0, 0.
Y bueno, entonces ahí podemos tratar de verificar después. Ustedes verifican con calma. Entonces, así se construye, entonces sale la matriz de incidencia, que no es tan grave, digamos, que después de que uno logre descifrar bien qué es lo que está haciendo. Lo importante es lo que sigue. Pero voy a dejarla aquí escrita. 0, 0, 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, 1, 0, menos 1. Listo. Entonces, siguiendo esta notación, que igual hay una partecita ahí que no me queda del todo clara en cómo estamos llamando los bordes, porque obviamente este link se podría llamar E12, pero también se podría llamar, también se llama E21. Pues habría que verificar si de verdad sí quedó cuadrado así, todo está bien. Yo creo que sí da. Lo mismo este es 1,4 y también es 4,1 y así, todos están acá verificados. Listo. Entonces ahí tenemos una idea de qué es la matriz de incidencia. Devolvámonos y veamos lo que sigue, que es lo interesante. Bien, entonces una vez tenemos armada la matriz de incidencia, que básicamente lo que nos dice es, tiene información un poco de nodo y borde, entonces hacemos lo mismo de siempre. Lo que hemos hecho cuando hacemos optimización distribuida y era, hagamos una copia de las variables X, pero solamente, recuerden que esto es el vecindario, ¿no? Este es el tamaño del conjunto de nodos. Entonces, en nuestro ejemplo en particular, tendríamos, o sea, es como vamos a copiar la cantidad, en la misma cantidad de nodos que tenemos. ¿Cuántos nodos teníamos ahorita en nuestro ejemplo? 5. Entonces, quiere decir que este que es el cardinal del conjunto B, pues esto es 5. Entonces, quiere decir que vamos a tener, así como hicimos cuando estábamos haciendo optimización distribuida, tenemos 5 copias, una por cada nodo. Entonces, cada nodo tiene una copia de las variables. Entonces, ahora cuando decimos x1, x2, es la copia de la variable x que tiene cada nodo. O sea, tal cual como habíamos hecho. Entonces, así como hicimos, como teníamos allá, tenemos la suma de los f sub i del x. Y entonces tenemos... aquí sería x sub i, ¿no? Cada función tiene una copia de las variables. Entonces ahí sería f. Sería x sub i. ¿Sí? Aquí sería un x sub i. Entonces tenemos, recuerden, son número de copias. Entonces, pero tengo una función en cada nodo. O sea, esta parte es igualita como hacíamos allá en optimización distribuida de la primera parte. Pero la restricción que le ponemos al asunto es la matriz de incidencia. Entonces, aquí ya está, aquí traté de ponerlo en forma explícita, porque en el paper de Ozdaglar ponían Y. Y si recuerdan, con Y no da. Nos toca usar el producto de Kronecker para que nos dé la dimensión, ¿no? La dimensión. Esto simplemente es, ustedes saben, es como poner la matriz de incidencia de la dimensión de cada X, porque cada X mide D. Porque recuerden que este X no tiene que ser unidimensional. En ese paper, por los que ellos hacen, siempre los ponen como unidimensionales. O sea, como que, en cambio, a nosotros nos interesa entender que esto puede tener dimensión D. Recuerdan que cada variable puede tener una dimensión D. Es cuestión de notación, pero para que nos quede más general. Listo. Entonces, para tener el conjunto por cada uno de estos, la matriz de incidencia. Bien. Pero uno podría pensarlo que si la variable x es unidimensional, pues no necesitamos esto que está aquí y simplemente sería la y transpuesta por el conjunto de
de la X que tenemos en cada nodo. O sea, básicamente sería Y por el vector, por donde tenemos X1, X2, X3, así, el número de nodos, que es 5. ¿Sí? Con respecto a las 5 copias que tenemos de la variable X. Entonces, y eso entonces debería ser igual a 0. Básicamente es lo que ya conocíamos. ¿Qué era lo que hacíamos con esto? Básicamente lo que estamos haciendo es que las variables se hagan iguales, ¿cierto? Que sean 0, la suma de esas variables. Si ustedes miran el ejemplo que vimos ahorita, nos daba como 1 menos 1. Entonces era como x1 menos x2 debe ser iguales. Entonces es como forzar las variables a que se hagan iguales. O sea, le estamos imponiendo la restricción de consenso. Entonces, esta restricción es la restricción de consenso. Solamente que la armamos con una matriz de incidencia en vez de la matriz que teníamos en el otro problema. Pero yo creo que igual uno podría tratar de estudiar y de darse cuenta que podríamos usar la misma matriz que veníamos trayendo antes para la optimización discreta. Pero bueno, pero esto es porque pues así está en este paper, utilizan la matriz de incidencia. ¿Sí? Pero básicamente entonces que esta restricción que hace fuerza a que se hagan iguales, o sea, es consenso. ¿Sí? Es lo mismo que habíamos visto antes. Entonces, este problema es el mismo problema que hemos visto antes. Es el problema de optimización en el que las F son copias, tienen cada una copia y las imponemos la restricción esta que está acá. Entonces, lo original, ¿dónde está? En cómo vamos a mirar lo de ponerle color. Entonces, miremos esta definición. Un nodo coloreado vendría a ser más o menos la traducción de esto. Entonces, básicamente es algo que mapea un color, o sea, le pone un tag a un nodo con la condición de que si se lo pone a este, no lo pueden tener sus vecinos. Entonces, eso es colorear los nodos. Entonces, hagamos, si vemos el dibujito de esto, entonces en nuestro grafo que está acá, eso de colorear vendría a ser esto. Es que le doy, si le asigno un color, si le asigno, por ejemplo, si a este le pongo, lo coloreo de morado, entonces lo que me dice ese mapeo es que no le puedo poner morado ni a 4 ni a 2. ¿Sí? Ni 4 ni 2 podrían tener el mismo color. Tendría que colorearlos de otro color. Entonces, podríamos ponerle verde a este nodo. Esto es lo que llamaríamos colorear nodos. Entonces, colorear nodos es ponerle un color al nodo, pero con la condición de que el vecino no puede tener el mismo color. Entonces, así vamos coloreando alegremente el asunto. Y ustedes saben que este es uno de los problemas clásicos en combinatoria, ¿no? Ustedes miran, hay una cantidad de problemas de eso, se llama colorear mapas. Entonces es cuántos colores necesito para ponerle a un conjunto de tantos países que son vecinos de otros sin que me queden dos con el mismo color, ¿no? Aunque aquí cometí ya un error porque 5 podría ser. Tengo que usar el mínimo número de colores, ¿no? 5 ya podría ser rojo. ¿Cierto? Porque no es vecino de 1, entonces ya este podría ponerle rojo. Este no podría ser ni azul ni verde. 3 no podría ser ni azul ni verde, ni rojo. Ahí sí tengo que utilizar otro color. Sí, vamos todavía bien con la idea de colorear. Si utilicé el mínimo número de colores,
2 podría ser del color de 4, ¿no? Gracias. 2 puede ser del color de 4. Porque la idea es que no puedo, pues la idea es que voy a hacer una descomposición usando esta técnica de colorear azul. ¿Cuál azul fue? Este. Y los voy a agrupar. Bien, si ven que siempre hay algún... Y todos listos. Ahora sí. Entonces vemos que solo necesité 3 colores. Y nadie quedó tocando a otro del mismo color. Listo. Esa es la definición de colorear los nodos. Ahora vamos a ver para qué la utilizo. Bien, entonces eso es esta definición que está acá. Es el mapeo de colorear. Entonces lo que dice este algoritmo es, pues, ya que sabemos que este se habla con este, entonces podemos reagruparlos. Podemos descomponer el problema en colores. Entonces en nuestro problema que tenemos ahí, ya sabemos que están 2 y 4, 1 y 5 y 3. Entonces tendríamos acá, este S sería igual a 3. ¿Sí? Es como indexar el conjunto de colores. ¿Cuántos colores tengo? 3 colores. Rojo, azul y naranja. Entonces S sería igual a 3. ¿Sí? Y recuerden que estas son copias. Entonces lo que voy a hacer es agrupar las variables que tengan el mismo color, donde ese es el número de colores en el grafo. Entonces esto permite como partir la matriz de igualdad que teníamos allá de restricciones de la siguiente forma. Entonces esta es nuestra matriz que teníamos allá. Recuerden que esta la podemos pensar unidimensional. Si la ven más fácil así, la podemos pensar unidimensional. ¿Cómo es unidimensional? Y traspuesta X, o sea, el vector de los X, que tiene X1, X2, X3, X4, X5, y que cada una de esas X es una copia de la variable de decisión, ¿sí? Entonces, para que esto, porque eso se ve un poco enredado así, pero no es nada enredado, o sea, es una matriz traspuesta por el vector de los X, que es el X de cada nodo, la copia que tiene cada nodo. Listo, entonces esto lo podemos descomponer en el conjunto, si ven aquí este J, es para indicarnos, como está acá, el conjunto de los colores. Y entonces acá vamos a tener 1 hasta el tamaño de esto. Y lo mismo vamos a hacer con las matrices. Creo que hay un errorcito, aquí me faltó ponerle, lo arreglamos, aquí me faltó ponerle la J, si no se entiende. ¿Dónde estamos? Así. Entonces hacemos la descomposición en esos conjuntos. Entonces ahora tenemos una Y que tiene como este paréntesis J, y acá tenemos el X que corresponde con eso. Entonces básicamente lo que está haciendo es como la descomposición por colores. Ya ahorita vamos a hacer el ejemplo de la matriz esa de incidencia que teníamos allá, cómo la vemos con respecto a los colores. Entonces vemos que están definidas, esas matrices Y, J, están definidas tal que solamente las columnas con índices en los ZJ, o sea, de cada color, están presentes. Entonces,
teníamos una matriz que tenía, ¿cuántas columnas? Tenía 5. Entonces, con nuestra descomposición van a quedar 3 matrices, ¿cierto? Porque tenemos 3 colores. Entonces, van a quedar 3 matrices, la Y1, la Y2 y la Y3. Donde vamos a ver que ahí están las columnas que corresponden a cada color. Entonces, las columnas, recuerden que cada columna está asociada a un nodo. Entonces, vamos a poner en Y1 las asociadas al rojo, al color rojo, o sea, sería 1 y 5, creo. Y la Y2 va a tener la del color azul, o sea, 2 y 4. Y la Y3 va a ser la del color naranja. Más o menos así es la cosa. Y lo mismo los X, pues el conjunto de los X va a ser ¿cuál? El X1, o sea, el X con la J en vez de J1, o sea, el X aquí adentro, el 1, pues va a ser ¿quién? X1 y X5, y así, ¿verdad? Ya ahorita hacemos el ejemplo de eso, de cómo se ve eso. Entonces, usando esa descomposición por colores, donde tenemos la matriz por colores y los X por colores, entonces la optimización, este problema que teníamos allá, puede ser reescrito y ahora lo vamos a particionar en las variables S, como esto que está acá, donde estas G solamente dependen de las variables del color, y recuerden que este S es el 3. Creo que 17 y 18 quedaron iguales. Sí. La 18 quedó con el error, la 17. Bueno, eso viene a ser la última. Listo, entonces lo que hacen es esta partición. Y con esta partición, entonces lo que hacen es tratar de sacar el algoritmo del ADMM, pero en vez de tener las particiones de las variables como las habíamos visto, la tienen por colores. Y debido a la restricción esta que aparece acá, entonces se lleva el sistema a consenso. Entonces ya vamos a escribir el algoritmo, pero miremos entonces el ejemplo de esto. Entonces, chévere, utiliza algo un poco diferente, pero si ustedes lo miran, no se siente como lo más clásico que uno haría, ¿no? Como que hay como que uno está repartiendo en algo, pero no están así. Bueno, entonces miremos el ejemplo con el color. Entonces nuestra matriz va a ser unidimensional, o sea, cada nodo tiene simplemente X1, que es la copia de este, X2, X3, X4 y X5. Recuerden que es exactamente igual a lo que teníamos antes, y nuestro problema entonces de optimización es, nuestro problema original es así, es las F sub i, X sub i, donde X sub i es la copia de X para el nodo I, ¿verdad? Y entonces le imponemos la restricción de, entonces ya, como ya estamos en unidimensional, la matriz Y traspuesta por X, donde este X, es que hay, no pongamos X porque X es la variable original, X1, X2, muy grande, Y traspuesta, y acá vamos a tener el vector X1, X2, X5. Si cuadra, ¿no? Tran por 5. Y este era el que originalmente decíamos entonces que fuera igual a 0. Entonces, ese es nuestro problema de consenso. Tenemos funciones que se pueden descomponer, ¿verdad? En cada nodo. Cada nodo conoce una
función. Entonces cada nodo tiene una función y la idea es poder hacerlo distribuido así como hemos hecho, ¿verdad? Entonces cada uno tiene una f sub 4, f sub 3, f sub 5, f sub 2. Entonces cada uno tiene una función y la idea es que como no puedo, me toca sí o sí hacerlo distribuido, porque necesito obtener el mínimo de la función global, o sea, el mínimo de la función que suma todas, ¿no? Entonces, nada, entonces le pongo, usando la matriz de incidencia, esta restricción. Entonces, así es el problema y lo que hacemos es, vamos a llevarlo al mundo de los colores, de colorear el nodo, para poder aplicar el algoritmo que ellos hicieron de un ADM distribuido. Bien, entonces, tenemos 3 colores. Entonces, efectivamente, tenemos S igual a 3. En el color 1 están... Lo pintaron de otra forma. Voy a ponerlo del color como lo pintaron acá para no tener que calcular. Aquí pintaron así. Estos dos. Les pintaron 3 de rojo y pintaron 5 de naranja. Listo, ahora sí, para que nos cuadre exactamente igual el ejemplo. Bien, entonces en el color 1 tenemos a 1 y 3. En el color 2 tenemos a 2 y 4. Y en el color 3 tenemos al nodo 5. Entonces las matrices, la nueva, la Y1, sería la del color 1, pues va a ser tomar la columna 1 y la columna 3. ¿Sí? Entonces es tomar la columna 1 y la columna 3. ¿Sí? 1, 3. Entonces tenemos 1, 0, 0, menos 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Listo. La Y2, entonces, va a ser igual a tomar la columna 2 y tomar la columna 4. Esto nos da menos 1, 0, 1, 0, 0, menos 1, 0, menos 1, 1, 0, 0, 0. Y finalmente, Y3, el color 3, pues es la columna es la columna 5. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí se está entendiendo por lo menos lo de colorear que llevamos ahí? Sí, señor. Gracias. Y ya, y entonces tendríamos el X1, pues sería el X con el cuadrito 1.
Vamos a hacer solamente uno para recordar. Entonces el X1 sería el vector del color 1. Entonces sería X1, X3. Nos va la mano ahí con el tamaño. Listos. Y así armamos los otros, ¿cierto? El X2 y el X3.